Buenas tardes, mi nombre es Dina Gisela Corpus, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mm, Desarrollando el trabajo de la tarea 2, que es entrevistar acerca de las civilizaciones, se hizo una entrevista a un estudiante llamado David Alexander Becoche. Él nos estará dando a conocer un poco sobre cada aporte de las civilizaciones y de algunos personajes en general. De igual no se hizo tan extenso porque pues el video no trató de enfocar tanto, sino lo más importante y cosas muy sencillas para que el video no se extendiera muchísimo, porque de igual en YouTube no nos permite subir videos tan extensos, entonces por ese motivo se hicieron cortos. Espero que eh, lo logren entender. Y por otro lado, se grabó en audio, no se grabó en video, solamente van a escuchar el audio, se estarán presentando algunas imágenes. Sería eso, muchísimas gracias. Una civilización la cual se encontraba ubicada en Centroamérica, en lo que actualmente es México. Esta civilización era una civilización que estaba dividida en varias ciudades. Hay muchas ciudades en lo que actual es México. Ustedes, pues, si las personas que han tenido la oportunidad de visitar o de ver en fotos estos lugares, hay unas pirámides enormes y por eso se ha logrado, pues, adquirir, saber que se han estado ahí, ¿no? Y tenían un sistema de escritura, lo que se parece mucho a la egipcia, y lo que se refiere a pequeños dibujos que pues relatan una historia, se le podría decir así. Su principal aporte, ellos tenían un sistema numérico que va desde el 1 hasta el 20. Y desde el 0, porque podían utilizar el número 0. Fueron una de las civilizaciones que pudieron utilizar el número 0. Y esos también se les reconoce por los aportes astronómicos, ya que tienen un calendario solar que es muy exacto, uno de los calendarios solares más exactos que se ha hecho hasta la actualidad, y pues es el calendario maya. Su sistema político se dividía en una monarquía, o sea que ellos tenían una sola persona la cual se encargaba tanto del ámbito político, del ámbito cultural, religioso, y también ponía leyes. Se creía que era el descendiente del dios del sol y esas cosas. En su economía pues se guiaban mucho por el cultivo, tenían muchos ámbitos de cultivo, o sea, su economía era guiada por la agricultura y principalmente el maíz era lo que ellos cultivan. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los incas. Los incas ya es un imperio, bueno, los mayas también eran un imperio, pero ahora vamos a hablar del imperio inca, y ese se encuentra en lo que actualmente es Perú y una parte de Sudamérica, ¿sí? El imperio inca se le reconoce más que todo por la construcción de las ciudades de Machu Picchu, que es una de las ciudades las cuales fueron descubiertas recientemente gracias a que pues estaba muy oculta, y se le reconoce mucho a los incas por su aporte en la arquitectura. Su principal aporte fue arquitectónico gracias a que pues ellos inventaron el sistema de terrazas, o bueno, no lo inventaron, pero más o menos sí utilizaron el sistema de terrazas, porque como viven en las sierras montañosas, no tenían lugares bien para cultivar, entonces ellos ¿qué hacían? Hacían terrazas en las cuales ellos podían cultivar. Y pues era muy difícil hacer ese tipo de terrazas, así que por eso se les reconoce más que eso. Y por sus buenas arquitecturas, tenían monumentos muy bien construidos. No tenían escritura, eso significa que pues la historia y todos los tipos se iban transmitiendo de generación en generación por el medio de diálogos, y tenían un sistema para contar que es como un sistema de cuerdas, los cuales ellos daban nuditos y no sé, se podía contar así como para manejar el tema de la agricultura y qué tanto se consumía y qué tanto había que sacar, bueno, los cultivos, que también cultivaban maíz, que era el principal producto que ellos cultivaban también. También tenían grandes caminos los cuales conectaban el imperio, ya que este imperio inicia desde Ecuador, desde Quito,
iba hasta abajo, hasta la parte superior, más o menos lo que sería Chile, más o menos al norte de Chile. Es un imperio que abarca muy grande espacio, que abarcaba grande espacio. Y pues hay una ruta muy grande que no recuerdo cómo se llama, pero conectaba dos ciudades principales y era una ruta solamente para mensajeros. También tenían unos mensajeros los cuales llevaban esas cuerdas que les mencioné y pues las llevaban a diferentes tipos de ciudades como para lo que se utiliza ese tipo de cuerdas, que era más o menos para llevar el conteo de los productos que había. Esta civilización se encuentra ubicada en lo que ahora es Medio Oriente, en lo que es Irak. Y esta civilización principalmente estaba al lado, en el medio de dos ríos, que es el río Tigris y Éufrates. Todas las comunidades y civilizaciones se ubicaban cerca de los ríos, ya que pues ahí podían tener medios para cultivar, que obviamente la agricultura era algo que beneficiaba al bien económico, era lo que ellos siempre hacían, o sea, el medio económico era la agricultura. También eran politeístas, se le podría denominar, y el principal aporte, vamos a hablar más que todo sobre esos aportes, y fueron la escritura. Ellos empezaron con un sistema de escritura, los cuales llevaban en tablitas, o sea, tablas de arcilla, y lo marcaban con unos pequeños punzones, y ahí ellos podían ya llevar la cuenta de por ejemplo, llevar el tema de la ganadería, de qué tantos animales hay y qué tanta comida. Bueno, sí, llevar ahí sus apuntes. Y esa fue una de las principales aportes que hay de esa civilización. Bueno, ahora ya nos vamos un poquito más abajo, en lo que es lo que actualmente es Egipto, y vamos a hablar de la civilización egipcia. Esta civilización es muy reconocida y muy famosa en el mundo, ya que gracias a las pirámides de Giza, que son unas grandes construcciones, una gran edificación, la cual se encuentra obviamente en Egipto. Esta civilización, como dije, se ubicaba a lo largo del río Nilo, y gracias a que era pues el único río que había, entonces tenían gran prosperidad en el tema de los cultivos, y gracias pues la economía era la ganadería y la agricultura, como todas las civilizaciones antiguas. Su sistema político era guiado principalmente por un faraón, el cual pues se adquiría, aparte de ser visto como el líder, también era visto como un dios, una divinidad. También era una civilización politeísta, gracias a que tenían muchísima gran variedad de dioses, y su sistema político, pues ya lo dije, sí era guiado por una sola persona, un monarca. Tenía varios asesores, que le ayudaban en ese tema, pero principalmente era el que mandaba en todo, se le podría decir así. Su escritura es una escritura muy conocida, que es la escritura jeroglífica, así como los mayas también tenían una escritura jeroglífica, o sea, con pequeños dibujos, y se guiaban por patrones de eso. Aportes en la geometría, gracias a que ellos tenían que hacer grandes construcciones, dividir porciones de tierra, entonces tenían que usar mucho la geometría. Entonces pues la geometría, algunas personas como Aristóteles, los filósofos de la antigua Grecia dicen que la geometría se generó o se creó en lo que ahora en el antiguo Egipto. Entonces se podría decir que la geometría viene de Egipto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la civilización india. Esta civilización, que es una de las civilizaciones antiguas, la que ha realizado grandes aportes, se encontraba ubicada en lo que actualmente se conoce como el río Indo. Es uno de los ríos. Como dije, todas las civilizaciones antiguas se trataron de ubicar a las orillas de los ríos para así poder tener tierras fértiles para cultivar, y obviamente el agua es muy esencial en eso. Son politeístas también, tienen varias cantidades de dioses, y pues su religión es la hindú, es una religión. Entonces se puede conocer como algunas personas la conocen como una civilización hindú, pero en realidad el hindú es una religión de ellos. En su parte económica, como todas las civilizaciones antiguas, era principalmente la economía, era principalmente la ganadería y la agricultura. En el ámbito político era guiado por castas.
¿Y qué son las castas? Pues las castas es, por decir, una persona que si nace siendo noble, por decirlo así, sus seres, sus nietos, sus hijos, siempre van a seguir siendo nobles. Y los del pueblo llano pues seguían siendo siempre, no había una posibilidad. Había una casta, la cual era tratada peor que los esclavos, ya que se creía que esos eran impuros, unos seres impuros, ya que no tenían ni siquiera, no eran pertenecientes a la comunidad, por decirlo así, los tenían muy aparte y les denominaban las peores tareas y no se les permitía ni hacer contacto con nadie. Entonces eran los de más abajo, por decir, la casta más baja. Vamos a principalmente hablar de los aportes de India. India tiene muchos aportes en el ámbito matemático, ya que ellos pues nos aportaron los números que actualmente usamos. Los números que actualmente usamos son desde India, son números indios. El aporte del cero es donde hay una conjunción, bueno, desde la parte asiática, ellos son los que aportaron el cero a Europa y al resto de lo que es el antiguo mundo, les aportó el cero, ¿sí? Y en la civilización maya pues obviamente no hubo un contacto entre ellas dos, por lo que es admirable ver que los mayas pues pudieron utilizar el cero, y los indios fueron los que pues inventaron también el cero. También realizaron una aproximación muy grande, o sea, una aproximación muy buena a lo que es actualmente el número pi. Por eso, gracias a esa aproximación se pudo calcular el área el perímetro de la Tierra, o el área de la Tierra. Y pues eso sería el aporte principal. Bueno, ya hablamos un poco sobre las civilizaciones y sus aportes. Casi no tenía mucho conocimiento sobre ello, pero ahora vamos a hablar de los personajes, los cuales han tenido gran relevancia en el ámbito de las matemáticas y en la ciencia de la física. Las ciencias exactas se le podría denominar así. Y vamos a empezar hablando de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo griego, el cual pues se guiaba mucho por el ámbito matemático, defendía la razón matemática, o sea, se creía que todo el cosmos, él decía que todo el cosmos era guiado por una verdad matemática, o sea que todo se podía calcular y expresar por medio de los números. Pitágoras creó un grupo que en la antigua Grecia era muy respetado, que era el grupo de los pitagóricos, los cuales se encargaban de explicar y filosofar sobre temas matemáticos. Y bueno, uno de los teoremas que más se conoce en el tema de estudio y todo lo que hemos visto desde el colegio, siempre nos han enseñado sobre el teorema de Pitágoras, y bueno, él pues ha recibido gran aporte en eso del teorema de Pitágoras, aunque se cree que pues el teorema de Pitágoras viene mucho antes de la comunidad egipcia, como hablé antes. Los egipcios fueron los que más aportaron en el ámbito geométrico, y Pitágoras pues simplemente, desde mi perspectiva, fue el que retomó ese conocimiento y lo adquirió y lo explicó aún mejor. Entonces eso sería el aporte, aparte de Pitágoras, un gran matemático, el cual sentó las bases del ámbito del método científico también para todo poderlo explicar de una manera concreta y que se pudiera comprobar.